¿Qué significa ser mamá profesional? Para muchos este término quiere decir que eres una mujer que no hace nada porque se queda en la casa cuidando a los niños. Hoy tengo esa visión de vida desde el punto de vista masculino. Nuestro invitado de hoy trajo el término mamá profesional. Así que bueno, Rubencho, bienvenido nuevamente a este programa. Claro, ¿qué más? Bueno. La próxima ya sí la va a cobrar, la próxima entrevista. Bueno, listo. Lo que queremos hoy es, la primera vez que nos reunimos hablamos de emprendimientos, de lo que era emprender, pero hoy vamos a hablar de un tema totalmente distinto. Como historia les cuento, fuimos criados en un hogar donde mi mamá no trabajaba, mi papá era el proveedor, mi papá era el encargado del dinero y mi mamá simplemente se ocupaba de las labores del hogar. Toda la vida los dos crecimos pensando y sintiendo que cuando uno trae hijos al mundo es para que la mamá esté con ellos todo el tiempo y se dedique a ellos en un 100%. Entonces pasó algo curioso porque a medida que los dos nos casamos, tuvimos hijos, para mí fue confrontante, digámoslo así, sentir que yo quería trabajar y quería ser mamá a la misma vez. Yo quería hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y él con su esposa descubrieron que querían que la esposa se encargara de los hijos al 100% y no trabajara. Hoy en día esta postura de vida es un poquito controversial. Entonces, de pronto cuéntanos un poquito esa historia de cómo llegan ustedes a esa conclusión, bajo qué parámetros y en 20 años que llevas de matrimonio, cómo se ha traducido eso en el día a día, en la vida de pareja. Ok. Bueno, no, yo llevo 20 años casado, tenemos 2 hijos, de 14 va a cumplir Samuel y 12 años tiene Jaco. A ver, yo pienso que todo nace de uno querer replicar un modelo de vida y como vos lo decías, Caro, pues fue el modelo con el que nosotros crecimos, en el que yo particularmente sentía que la presencia de esa mamá en el hogar y en la crianza generó cosas y gestó cosas supremamente bonitas e importantes para nosotros como hijos y para el entorno de hogar. Entonces, claro, digámoslo así, mi visión era, yo más que me caso, no, yo tengo hijos si encuentro una persona que le guste y que disfrute el rol de la maternidad y del hogar, ¿cierto? Yo me caso muy joven, mi esposa también muy joven, pero digamos que compartíamos esa misma visión. En esas primeras conversaciones que uno tiene cuando ya la relación se empieza a formalizar y uno empieza a pensar en matrimonio, yo me doy cuenta que ella estudiaba su carrera. Mi esposa es ingeniera ambiental y es chef, ¿cierto? Pero yo me encuentro con una persona que ama la maternidad, ¿cierto? Que ama el hogar, que ama los niños pequeños y que vibra muchísimo con eso. Pero que la razón por la que obviamente se empieza también a ubicar en buscar el desarrollo profesional desde la ingeniería, ¿cierto? Es, bueno, no, pues es que la sociedad de hoy me lleva a que yo tengo que desarrollar otras facultades para poder moverme, ¿cierto? Cuando ella siente que yo busco otra cosa, obviamente se conecta mucho con eso y decidimos emprender un proyecto de familia tradicional, digámoslo así, tradicional en términos de las generaciones anteriores, ¿cierto? En donde la mamá está en la casa y el papá es el proveedor. Pero entonces eso trae obviamente una cantidad de retos, ¿cierto? Retos que vivimos y que sufrimos. Y pues yo te he contado, esos primeros 8 años de matrimonio terminan siendo muy una copia de lo que yo viví en mi casa, ¿cierto? Y cuando digo una copia de lo que viví en mi casa es que, pues a pesar de que en ese momento eso funcionó,
hoy habían unos retos adicionales, unos retos distintos, y que de pronto ese modelo con el que nosotros crecimos terminaba siendo incompleto, ¿cierto? ¿Por qué Ese es el modelo. incompleto? Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa? Pues, como vos decías, nuestro modelo fue una familia tradicional, mi papá trabajaba, mi mamá en la casa, mi mamá en la casa encargada de nosotros los hijos y de hacer que la casa funcionara, ¿cierto? Pero ella no era una verdadera gestora, ella no era una verdadera gestora en términos de capacidades y de responsabilidades, ¿cierto? Esas capacidades y esas responsabilidades terminaban siendo muy controladas por mi papá. Desde la economía. Hablando sobre todo en términos financieros y económicos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo arranco en ese modelo, mi esposo y yo arrancamos en el modelo, pues yo digo que yo tengo la fortuna de tener una esposa con una conciencia y con un carácter fuerte y con una visión clara, ¿cierto? Yo pienso que si algo la caracteriza a ella es que es una persona consecuente, ¿cierto? Y en algún momento, llevamos ya 7, 8 años de matrimonio, cuando ella levanta la mano y dice, hey, vení, o sea, aquí hay algo en lo que yo no me acomodo, o sea, aquí hay algo en lo que yo no me estoy sintiendo bien. Y ese no sentirse bien era una frase que me dice y es que yo siento que vos sos mi papá. O sea, yo me siento como una hijita tuya, ¿cierto? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? no, Desmenucemos eso. porque entonces, listo, ella tenía, digamos así, a cargo la casa, pero no había facultades financieras para tomar muchas decisiones, pues, y cosas muy pendejas, pues, como, no sé, la comprada de un jarrón de decoración, ¿cierto? O cualquier cosa así. ¿Cómo era esa dinámica? ¿Había que pedir permiso? Exacto. Entonces era... O sea, permiso del gasto. La dinámica era, pues, digamos que había como una mesada mensual, ¿cierto? Y una tarjeta de crédito que ella manejaba, que en realidad, pues, yo no tenía problema en que ella la utilizara y gastara de ahí, pero que al final ella no se sentía en la potestad de tomar decisiones frente a eso. No tenía autonomía en sí. No tenía autonomía. Entonces, obviamente, cuando ella me dice, yo me siento como una hijita tuya y me siento tu papá, obviamente la primera reacción mía es como esta desagradecida, ¿cierto? Como, pues, pero ¿qué más querés, ¿cierto? Y yo creo que en realidad sería la postura de muchos hombres que están en esa posición. Sí, o sea, claro. Yo soy el que me está matando. No, claro. Y sobre todo que vos lo que pensás inicialmente es, pero vení, pues, ¿qué le falta? O sea, si en términos de comodidad, de tiempo y espacio, tiene todo, ¿qué es lo que le hace falta para sentirse completa? Y es donde yo pienso que los hombres tenemos que ir un poquito más allá, y es hacia donde yo quisiera que dirigiéramos toda esta conversación, y es lo que verdaderamente necesita una mujer para desenvolverse en el ámbito de mamá profesional o de ama de casa, ¿cierto? El término que le quieran poner, lo que verdaderamente necesita es capacidad de gestión. Y esa capacidad de gestión involucra capacidad de tomar decisiones, autonomía, ¿cierto? Y darle una verdadera valía a eso que ella hace, ¿ya? Pero es que sabes algo, y tú y yo lo hemos hablado, muchas veces ese tipo de conflictos vienen a la relación con lo que a mí me gusta decir que es pelear por el síntoma versus la enfermedad. Entonces el hombre en esa posición o el proveedor, muchas veces la mujer, lo que escucha es, no me puedo comprar un jarrón. Y el problema se centra en el jarrón y está desagradecida si tenemos 3 jarrones porque quiere un jarrón más. Pero ese es el síntoma. ¿Cuál era la enfermedad? Era el simple hecho de yo quiero tener la autonomía, que ya sea el jarrón o la silla, que sea una decisión mía. Sí, básicamente, claro, es como si a vos te pusieran a gerenciar una empresa y vos no tuvieras capacidad de gestión frente a los recursos financieros, ¿cierto? O sea, haría muy complicada la gestión. Vos a toda hora citando a la junta directiva, pues, para tomar decisiones. Entonces, más o menos, esa era como la dinámica, ¿cierto? Si lo comparamos, pues, como con una empresa. Entonces, bueno, no, ahí es donde yo te digo, yo agradezco esa capacidad, porque para ella era una posición incómoda. O sea, yo creo que así como yo decía esta desagradecida, yo creo que ella también decía, como qué pena yo reclamar esto, ¿cierto? Y fue empezar a entender
que nosotros estábamos haciendo ese esquema de trabajo, esa forma en cómo queríamos gestar ese proyecto de familia estaba incompleto, ¿cierto? Era incompleto en términos de el valor que le estábamos dando en realidad a su gestión y a su trabajo como mamá profesional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Entonces, una vez se identifica esto es lo que está pasando, ¿qué solución encuentran? ¿Cuánto tiempo se demoran buscándola? Yo creo que el primer ejercicio es para mí, ¿cierto? El primer ejercicio fue para mí en términos de entender que yo debía delegar muchísimas cosas, ¿cierto? Y yo no sé si hay hombres que están en la misma posición y comparten esta opinión, y es que uno siente que uno debe controlar muchos aspectos de la casa todavía. Y no solamente me refiero a temas económicos. Uno se encuentra y habla con amigos y uno se da cuenta que hay una necesidad de control. Yo creo que es algo, de hecho, un poquito inherente pues como al comportamiento masculino, ¿cierto? Entonces el primer trabajo es para mí. El primer trabajo fue como yo coger y decir, listo, a ver, aquí hay dos proyectos, ¿cierto? Hay un proyecto de familia, ¿cierto? Y de gestión de hogar. Y hay un proyecto que es de como proveedor y de administración de los negocios y de la empresa de la familia. Entender que eso necesita dos gerentes, ¿cierto? Dos gerentes independientes y con capacidades cada uno, ¿cierto? Entonces... Discúlpame acá, una mujer que está oyendo esta conversación y está diciendo, sí ve, mi esposo es el que necesita hacer el primer cambio. ¿Cuál crees que fue esa herramienta que tu esposa utilizó como para darte ese sacudoncito? O sea, ¿cómo se le da a ese marido que no entiende? No, yo pienso que el conflicto, o sea, abordar ese conflicto, y pienso que no es fácil, pues cierto. Yo creo que son mecanismos de catarsis importantes en las relaciones de pareja. A veces hay que incomodarse, ¿cierto? Y te lo dice una persona a la que particularmente se le dificulta el conflicto, ¿cierto? Pero que a través del matrimonio ha aprendido como que ahí es donde hay esos mecanismos de aprendizaje y de catarsis, como te decía. Entonces, sí, no, eso obviamente eso no nace de una conversación en vacaciones, pues en la playa, no, eso nace del conflicto, ¿cierto? Y lo otro era, no, yo ponerme como en los pies de ella, ¿cierto? Empatía. Y te digo que el ejercicio lo hacía constantemente como contra mi día a día, ¿cierto? Entonces lo que te contaba, o sea, ¿cómo sería mi vida donde yo para gastarme plata para cualquier pendejada en la empresa tuviera que citar a la junta, ¿cierto? O citar una asamblea de accionistas. Todos esos símiles me hacían como ponerme como en los pies de ella. Y me ayudaron a mí como a entender que, bueno, no, sí, aquí hay que cambiar algo. Aquí debemos optar por otra cosa. Yo ya, como te decía, por la historia y por el modelo de hogar en que nosotros crecimos, digamos que yo ya tenía un terreno adelantado del modelo que yo quería, ¿cierto? Y que compartía con Juli. Yo en ningún momento estoy en desacuerdo con que una mujer se desarrolle profesionalmente, ¿cierto? Me parece también igual de valioso, ¿ya? Pero respecto al modelo del que yo estoy convencido, ¿cierto? Y que siento que me ha funcionado, sentía que la forma en cómo lo estábamos haciendo no era la adecuada, estaba incompleta. Bueno, esta conversación la hemos tenido antes tú y yo. Pues los que me siguen saben que para mí la importancia de uno mantener una independencia económica y como en diagrama de Venn tener una unión familiar y de pareja. Y yo un día hablaba contigo, ¿qué pasaría si por cosas de la vida ustedes se divorciaran? Tu esposa es una persona que dejó sus carreras, puso esa vida profesional en pausa por el hogar. ¿Y qué pasaría si por cualquier motivo deciden divorciarse y ella dejó de construir su profesión? ¿Qué debe hacer una pareja que siente lo mismo que ustedes sienten
y que piensan que lo mejor para los hijos es que ella esté en la casa, pero cómo se protege o cómo se contrarresta esa otra área que es importante. Listo, entonces mira, yo pienso que uno de los retos más grandes para una mujer, poder asumir con tranquilidad el tema de la maternidad y dedicarse 100% a la maternidad, obviamente es ese miedo, ¿cierto? Como te decía, yo llevo 20 años de matrimonio, todos los días construimos el matrimonio en medio de conflictos, dificultades, momentos buenos, ¿cierto? Otros no tanto. Entonces, yo creo que es importante uno tener eso sobre la mesa, ¿cierto? O sea, uno decir y uno pensar en que da por sentado que este cuento es hasta que la muerte nos separe. Yo creo que es hoy una visión demasiado cortica, ¿cierto? Entonces, antes que nada hay un compromiso al proyecto. Ese proyecto, en nuestro caso, ese proyecto de familia, se enfoca mucho en los hijos. Y desde ese compromiso de los dos lados, desde esa cuota de sacrificio que cada uno puso, ella sacrificar su autonomía, su desarrollo profesional en lo que había estudiado, ¿cierto? Y yo obviamente, pues saber que iba a ser el proveedor solo en los aspectos económicos, se entendía que había que poner cosas claras en varios escenarios. Y en ese escenario, obviamente, de una ruptura matrimonial, es la gestión de, bueno, si ella sacrificó todo esto y el día de mañana nos divorciamos y el matrimonio se acabó y mi esposa tiene 45 años, esa cuota de sacrificio que hizo no puede verse truncada en el aspecto económico, ¿cierto? Yo creo que el patrimonio que hemos construido pues, es de los dos, eso es lo primero, ¿cierto? Nosotros no tenemos capitulaciones pues para adelante ni nada de eso. Entonces, desde ahí hay un buen comienzo, ¿cierto? Una buena postura. Lo otro es que ella tiene, aparte de que ella maneja el presupuesto de la casa, ella tiene un salario, ¿cierto? Un salario. ¿Cuándo, cómo se llega a esa conclusión? O sea, después de cuántos años de estar así, dijeron, bueno, no, a ver, ¿cómo hicieron? Démosle un precio a lo que tú haces. ¿Cuál es tu liquidación, digámoslo así, si esto se llegara a terminar? ¿Se habla de eso? ¿Se debe hablar de eso? Pues yo creo que el tema del cuánto es muy inherente a los ingresos de la familia, ¿cierto? Pero mira, por ejemplo, conozco otros proyectos de familia parecidos al de nosotros, en donde de pronto los ingresos son diferentes, ¿cierto? Menores. Pero yo pienso que al final el tema es de querer meterse en el cuento, ¿cierto? Que hay una cuota de, llamémoslo sacrificio en términos económicos, sí, pues no es lo mismo dos personas produciendo para el mismo hogar que una sola. Pero para quienes estamos convencidos que eso es importante, creemos que esa cuota de sacrificio lo vale la pena, ¿cierto? Entonces el cuánto, pues obviamente es muy inherente, como te decía, a los ingresos de la casa. Yo creo que hay un tema y es, nosotros particularmente manejamos los ingresos y ahí está el presupuesto de la casa, ¿cierto? Pero está también el presupuesto de cada uno y el que cada uno le da libre destino, ¿cierto? O sea, yo no sé si Juli con su plata quiere dársela a los niños desamparados, o si quiere ayudar a una amiga que está en dificultades, o si le quiere arreglar las uñas, o no sé, ¿cierto? Y lo mismo yo. Entonces, tener como esos tres, digamos así, esos tres focos independientes es importante, ¿ya? Y entender que todo esto al final termina siendo una empresa, ¿cierto? Y que debería ser una empresa en que en el momento que se liquide, pues debería gestionarse esos ingresos que hoy cada quien tiene, ¿ya? Entendiendo algo, y es que yo he estado montado en el ámbito laboral y de trabajo, Juli no. ¿Qué significa eso para Juli? ¿Qué significaría, por ejemplo, para ella arrancar hoy un emprendimiento a los 45 años? Y no digo que no sea posible, pero obviamente, pues, digamos que hay ya un camino que yo ya he recorrido y ella no.
y hay que ser consecuente con eso, ¿cierto? Yo creo que fórmulas para eso hay muchas, ¿cierto? Y a ver, listo, ¿cuál sería, digámoslo así, el capital semilla de un emprendimiento de Juli si a Juli le tocara arrancar hoy? ¿Cierto? Y eso como lo dejamos por escrito y que quede tácito ahí, decir, ¿sabes qué? Es que si nos divorciáramos, entonces déjame un colchoncito para yo arrancar, ¿cierto? Que eso podría ser una alternativa, aparte de lo que cada quien convenga y digamos pues por partes iguales. Pero al final, Caro, yo pienso que todo se resume es como en darle valor a esa actividad de la mamá en la casa. Utilizábamos un término utilizabas un término que yo entiendo lo que estabas tratando de decir porque lo hemos conversado antes. Te hablaba de qué pasa en caso de una liquidación, si lo vamos a llevar a términos empresariales, o sea, en caso de un divorcio. Y varias veces dijiste la palabra sacrificio. Yo quiero que aclaremos a qué nos referimos con ese sacrificio, porque muchos lo pueden estar viendo como quien dijo que ser mamá es un sacrificio. Yo creo que es más ese sacrificio social, ese típico, ay, tu esposa no hace nada, tú no haces nada. O sea, por lo general a las mujeres amas de casa siempre les dicen, como tú no trabajas, como tú no haces nada, entonces cuéntanos a qué te refieres con sacrificio. Bueno, yo creo que lo has explicado más que bien. A ver, obviamente, si hay un convencimiento por parte de la mujer de querer abordar este rol, pues no debería haber sacrificios en términos del hacer. Entonces el sacrificio no es en términos del hacer. Yo creo que el sacrificio que se hace es más, o más que el sacrificio, no, el reto, es más el cuestionamiento social, ¿cierto? En el modelo de sociedad que tenemos hoy y obviamente en lo que ha hoy promulgado y desarrollado los movimientos del desarrollo de la mujer y del libre desarrollo de la mujer, ¿cierto? Desde los movimientos feministas, desde la libertad de la mujer, ha ocasionado que se desvirtúe muchísimo el rol de la mamá en la casa, ¿cierto? Entonces el sacrificio o el reto grande es frente a esa confrontación social constante. Y te lo digo, es muy particular porque es que a mí no se me olvida, desde que estábamos en embarazo de nuestro primer hijo, en conversaciones con las mamás de los cursos prenatales, cuando escuchaban que Juli se iba a quedar en la casa, había siempre un cuestionamiento, ¿cierto? Y si vos ves eso hoy, 20 años después, todavía pasa, o sea, todavía pasa, y créeme que aún Juli, estando hoy comprometida con esto, después de 20 años, yo estando comprometido con esto, es difícil de manejar. O sea, eso mueve el piso duro, ¿cierto? Y te zarandea y como que te desacomoda. Entonces, yo creo que ahí es donde hay un reto importante. Ahí es donde hay un reto importante. Obviamente, pues el reto sería aún más difícil si no hay un convencimiento de parte de la mujer y si adicionalmente no hay un verdadero apoyo de parte del hombre, ¿cierto? Eso haría catastrófica esa posición. A Juli es muy charro porque todo el mundo le quiere montar negocios todo el tiempo. Ella es una persona muy capaz, particularmente ella después de pasar por ingeniería estudió gastronomía y ahí se desenvuelve muy bien y es un tema que le encanta, le gusta, le apasiona. Entonces es muy charro porque ya todo el mundo le quiere montar negocios, todo el mundo le quiere montar restaurantes, todo el mundo le monta ideas de negocio y obviamente cuando le dicen eso ella es como que, ay, ¿será que sí? Pero cuando de pronto aterriza y dice, no, vení, pero es que yo estoy enfocada en lo que estoy, ¿cierto? Y si después el día de mañana monta un negocio, pues en algún otro momento de la etapa de nuestro entorno familiar, pues muy bacano si lo quiere hacer, pero uno siente que hay una presión constante de afuera, o sea, que todo el tiempo hay un ruido ahí, ¿ya? Que yo sé que no es ajeno para las mujeres que están hoy en esa posición. Yo creo que soy una de esas personas que hace ruido. Y no me refiero ruido literal a mi cuñada, no, yo digo a la sociedad, lo que hago con mis canales. Yo creo firmemente en esa eficiencia, digámoslo así,
del tiempo, de cuando los hijos están ya en el colegio, empezar uno a adelantársele a procesos económicos que se pueden venir, a ese aporte extra que uno puede generar en la casa. Hay situaciones de situaciones y yo creo que uno tiene que ser responsable de cuando se transmite este mensaje, bajo qué parámetros se está hablando. Entonces, muchas personas en este momento te pueden estar escuchando y pueden estar diciendo, ¿sí ve? Mi marido me debe sostener, y el pobre marido con 3 trabajos matándose y la señora en la casa no haciendo nada, pudiendo colaborar. O sea, yo creo que es importante uno establecer en qué punto económico de la vida está, en donde todos los integrantes de la familia puedan disfrutar de un balance de vida, y que afortunadamente ustedes lo han podido lograr, que si se decidiera o no llegar y crear ese ruido y desarrollar todas esas empresas que le han tratado de montar, no es bajo la necesidad. Otras personas sí lo deben de hacer bajo la necesidad. Entonces, para mí lo que me parece interesante pues que hablemos acá es que tú me contabas, gracias a nuestra experiencia de vida con amigos, del grupito de 6 a 8 amigos que tenemos, poco a poco hay varias familias que han estado haciendo este switch, este cambio a este estilo de vida, pero desde la planeación, no desde donde nos lleve el mundo y lo que está de moda. Entonces, ¿cómo desarrollar eso? O sea, ¿qué parámetros debe uno establecer como familia para decir, lo podemos hacer de esta manera? Uh-huh. Mira, tocabas un término que yo creo que tiene más de apreciación y de subjetividad que de realidad, y es el de la necesidad, ¿cierto? No digo que hayan situaciones familiares en donde se vivan en la realidad la profunda necesidad en los aspectos económicos, porque sí, especialmente pues en el país en que nosotros vivimos y en los países latinoamericanos donde hay unas brechas sociales importantes, eso es fácil de encontrar. Pero yo creo también que a veces el término necesidad termina siendo un espejismo que nos creamos, ¿cierto? Que nos creamos como seres humanos y como familia. Y yo te pregunto, o sea, el necesitar, por ejemplo, es ¿qué? O sea, tener que cambiar de carro cada 2 años. Yo pienso que no. O el necesitar es tener que vivir en el barrio más prestigioso de mi ciudad. Yo creería que tampoco. Tampoco, esos ¿cierto? Son lujos. Entonces, al final es yo como equilibro mi proyecto de vida de familia en los aspectos financieros, ¿cierto? Y de los ingresos con esa participación de los roles, ¿ya? Uno ve historias, pues lo que me estabas diciendo, yo veo historias de amigos que de pronto hubo una cuota en donde los dos aportaron inicialmente económicamente, ¿cierto? Y fueron juiciosos y se proyectaron a hoy decir, venga, tenemos niños, venga, establezca usted este rol y yo sigo en este. Pero al final todo parte de yo qué quiero hacer, o sea, en dónde yo me quiero situar y cuál es la verdadera prioridad. Y yo creo que como sociedad hoy tenemos muy desdibujada esa prioridad y tristemente esa prioridad se enmarca mucho en un tema de ingresos, de términos de adquisición de cosas materiales, ¿cierto? Y eso nos hace perder un poquito con esa posibilidad. Entonces yo creyera que esa posibilidad no es tan efímera, ¿cierto? Como uno se imagina, sino en dónde yo sitúo mis prioridades. Pero sabes que yo creo que más que prioridades, yo hablo mucho de lo que es el presupuesto básico, y cuando tú en una familia no tienes el presupuesto básico cubierto, no se puede hablar con la misma libertad. Entonces es muy distinto decir, hay un marido trabajando 3 trabajos, la esposa en la casa sin hacer nada, con el típico sin hacer nada, no tienen cómo pagar un seguro de salud, no les alcanza para la educación de los hijos,
y la esposa no busca qué emprendimiento hacer paralelo a esa crianza de hijos, teniendo de pronto un poquitico de tiempo extra, versus la esposa que no, mis necesidades básicas están cubiertas. Entonces ya ahí es distinto, porque muchas veces cuántas mujeres sin necesidad dicen, no, pero es que yo trabajo en mi casa para pagar la persona que nos cuida a los hijos. O sea, llega un momento en que lo que tú quieres hacer es salir a trabajar por salir a trabajar, porque si lo que te ganas en ese trabajo es lo que te cuesta el salir a trabajar, ¿para qué lo haces, cierto? Sí. Entonces yo creo que uno debe analizar su situación a nivel de familia. ¿Esas necesidades básicas están cubiertas, sí o no? Sí. Si la persona con la que yo comparto, si el marido dice, bueno, ¿y qué tal si tú te encargas, con mi típico ejemplo de vender tortas, con la venta de tortas tuyas que nos vamos de vacaciones y es algo de lo que yo no me tengo que ocupar? Entonces, yo creo que es importante uno encontrar cómo ese balance, lógicamente, lo que le funciona a la familia, a los acuerdos que se llegan, pero ese reconocer que cuando una mujer se queda en la casa no se queda sin hacer nada, es reconocer el trabajo que implica ser mamá. Yo soy un ejemplo de vida, digámoslo así, de alguien que creía que quería ser mamá de tiempo completo y después de que tuve mis bebés me di cuenta que yo quería hacer las dos cosas. No es fácil, es posible, sí. Tú dices, uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo si quiere hacer las dos cosas bien. Yo ahí estoy en desacuerdo y digo, sí, de pronto no he sido la mejor mamá del mundo ni la mejor trabajadora del mundo, pero soy la mejor mamá del mundo para mis hijos y soy la mejor empresaria para mi empresa. Y yo encontré ese balance. Lo que pasa es que mira que hay parte más es de lo que tú querías y tú querías desarrollarte en los dos ámbitos. Correcto. Y yo pienso que hoy hay, como hay muchas mujeres interesadas en desarrollarse solo en el ámbito profesional, yo creo que también hay mujeres que querían haberse desarrollado en ese rol de mamá, de y la sociedad no las deja. De hogar. Entonces, en alguna conversación te lo decía, yo pienso que todo este tema del impulso a la mujer, de los movimientos feministas, la catarsis que generó más grande fue para los mismos hombres, no fue para las mujeres. Porque a las mujeres de pronto las hizo moverse hacia otros roles, que me parece válido, ¿cierto? Para otros roles desde el hacer. A los hombres nos llevó, no digo que a todos, pero a muchos, nos llevó a darle ese valor de, ¿y estas mujeres por qué están levantando la mano, ¿cierto? Y buscando que la sociedad las escuche y buscando otros espacios. Hubiera sido muy interesante también el ejercicio si ellas hubieran defendido el espacio en el que estaban y no solamente buscado otros, ¿cierto? Hubiera sido muy interesante si la misma sociedad se hubiera encargado de entender que la única salida no era hacia buscar un rol diferente, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa interpretación termina siendo la que desdibujó muchas cosas en la estructura social. Y vuelvo y te digo, no estoy en desacuerdo con que las mujeres trabajen, tengan emprendimientos, me parece que la mujer es igual de capaz a un hombre, pero tristemente la sociedad y los mismos hombres nos encargamos de opacar mucho ese rol intrínseco de la mujer, ¿cierto? De la maternidad. Yo te digo, hacer las dos cosas yo lo veo válido. Conozco muchos casos que hacen las dos cosas y lo hacen bien, ¿cierto? Yo en lo particular, como hombre, no sería capaz de hacer las dos, por ejemplo. O sea, yo no sería capaz de ser un papá dedicado, pues, y sin la mamá presente y también gestor de una empresa. No, creo que no lo haría bien. Pero más está en dónde está tu motivación. Total. O sea, de dónde nace esa posición de, bueno, quiero hacer una bien hecha, quiero hacer las dos. ¿Ya? ¿Y qué implica hacer una bien hecha? Sobre todo eso. O qué tanto pesa en mi decisión de querer hacer las dos bien hechas el miedo a concentrarme solo en una. Y lo pongo en las dos perspectivas, ¿cierto? O sea, porque es que, yo digo, o sea, el tema de la maternidad es importante,
pero no es el único medio por el cual una mujer se desarrolle, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas profesionales también hay hoy tomando la decisión de tener hijos porque la maternidad es inherente de pronto al rol de la feminidad sin ella querer ser mamá, ¿cierto? O sea, yo creo que tiene tanto para los dos lados, ¿cierto? Bueno, no, yo creo que aquí abarcamos bastante de ese tema. Me encanta oír una visión diferente, sobre todo que es algo diferente a lo que yo hablo totalmente, pero que aún así está en mi familia, está en mis padres y creo que es importante darle ese puesto a la mujer que tú le has dado a tu esposa. Entonces me gustaría que de pronto para cerrar le hablaras a esa mujer que está en la casa sintiéndose que no hace nada y que tú, gracias a tu experiencia de vida, sabes que ese nada es más que mucho. Sí. Entonces, ¿qué le dirías? Mira, yo pienso que el trabajo de la maternidad tiene un componente más que físico, aunque lo tiene un componente de desgaste mental muy alto, ¿cierto? Y si vos hablas con una mamá que tiene de pronto un niño pequeño, ves que el cansancio más que físico es mental, ¿cierto? Hay una ocupación constante mental de algo. Es como cuando vos tenés todo el día ideas divagando por la cabeza y eso agota. Entonces yo creo que hay un tema importante. A esa mujer y a ese hombre, ¿cierto? A los dos. Yo creo que esto no se puede abordar por separado. Yo les diría que, a ver, lo más importante es ser consecuente, ¿cierto? O sea, si yo me estoy montando en este proyecto, ¿qué significa eso a nivel de pareja? ¿Qué significa para mi esposa y qué significa para mí? Y hay que aterrizar las ideas ahí, no solamente desde lo que se vive en el presente, sino también de las posibilidades a futuro de lo que puede suscitar un proyecto de estos, ¿cierto? Eso pues lo pondría pues ahí en la mesa. Lo otro es que yo siento que esto brinda unos resultados interesantes en términos del equilibrio, ¿cierto? Del equilibrio del hogar. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en un curso de parejas de Santiago Molano y yo creo que él tiene la capacidad de contextualizar esto muy bien en el aspecto de los roles, ¿cierto? Me parece que es un ejercicio bien interesante para hacer en pareja, no solamente para los que estén abordando esto desde mi posición, sino incluso para quienes tienen esos roles compartidos, ¿cierto? Porque es que también desde esos roles compartidos se pueden de pronto equilibrar cosas sin tener que abordar posiciones pues independientes totalmente. Entonces, no, yo les diría que le metan esto conciencia, que le metan una cuota muy importante de, se me fue la palabra. Empatía. De empatía. Yo pienso que esa parte es clave. Esa parte es clave y que la sombra constante de el tema material y económico a veces no nos hace ver con claridad cuáles son esas necesidades del otro lado. Entonces, para concluir con el ejemplo con el que arrancamos, mi esposa no me estaba pidiendo comprar un jarrón, mi esposa me estaba pidiendo que creyera en ella, ¿cierto? En esa gestión del hogar, era eso. No, yo creo que qué mejor forma de concluir. Muchísimas gracias una vez más por estar acá. Yo creo que debemos de partir de la base que cada historia, cada sociedad matrimonial, cada hogar no puede regirse bajo parámetros exactos. Todos los hogares tienen situaciones y circunstancias diferentes. Todas las necesidades, lo que te da felicidad económica, llamémoslo así, tranquilidad económica, libertad económica para todos los hogares es diferente. Y al final lo que te hace tener éxito no es tener comunicación con tu pareja, saber expresar cuál es esa enfermedad y no los síntomas de las situaciones y así poco a poco ir llegando a resoluciones. Como lo dijo Rubencho, la empatía yo creo que es una de las armas más poderosas, si las podemos, herramientas, no armas, para lograr una armonía en esta sociedad del matrimonio.
Muchas gracias, espero que compartas este video, suscríbete a mi canal y hasta la próxima.